Hola, ¿cómo estás? Ahora te explicaré las funciones polinómicas, qué son, cómo son sus gráficas, cuáles son sus propiedades y cuáles son sus raíces. Empezamos con la definición. Una función polinómica se define así, como está escrito en esta expresión. Esta expresión es una función polinómica de grado n. Recuerda que el grado es la potencia mayor que tiene el polinomio. En este caso, pues una función polinómica es precisamente un polinomio. Y si te fijas, la potencia que aparece como potencia más grande precisamente es n. Y luego se reduce una potencia, se reduce en 2, así hasta llegar a cuando la potencia vale 0. Acuérdate que cuando x o cualquier otra expresión, otro elemento, está elevado a la 0 potencia, pues es 1. Y 1 por el valor numérico de a0, pues es el mismo a 0. Entonces, esto de aquí es una función polinómica, es un polinomio ordenado desde la potencia mayor hasta el término independiente, y en los que estos an, es decir, todos los AI, cuando i vale 0, 1, 2, 3, 4, hasta n, según el grado, hasta n, pues son los coeficientes, son los numeritos que están multiplicando a esa x, o los que nos dicen cuántas x a la n-1 o a la n-2 hay, ¿sí? Entonces, la función polinómica no es otra cosa que un polinomio de grado n, ordenado desde la potencia mayor hasta el término independiente. Esta expresión que viene aquí, AI, elemento de los números reales, lo único que quiere decir, pues es eso, que este numerito está ahí, es un número real, es una fracción, es un decimal, es un número entero, es un negativo, sí, eso es lo que quiere decir esto. Vamos a ver ahora lo que son las raíces. Las raíces de una función polinómica serán todos los valores de x para los que la función se haga 0, es decir, todos los valores que al momento de sustituir ese número de x en la función y operar todo lo que tenga, este resultado nos dé 0. Pero también si tenemos la gráfica, pues serán todos los valores por los que esa gráfica corta al eje x. O dicho de otra manera, también son todas las soluciones de la función convertida a ecuación. ¿Cómo convertimos una función a ecuación? Pues agregándole esto, el igual a 0. Y aquí pues cabe hacer la diferencia entre función y ecuación. Y esa diferencia la voy a explicar en el siguiente ejemplo. Tenemos, por ejemplo, esta función polinómica, la cual es de grado 3, ¿verdad? Porque la potencia mayor pues es el 3. No importa que no tengamos término cuadrático. Lo único que tenemos que fijarnos o en lo que tenemos que ocuparnos es en ver cuál es la potencia más grande. En este caso es la 3, potencia 3. Entonces, esta es la gráfica de esta función que aparece aquí. Si se fijan, tiene 3 cortes en el eje X. Es una función de grado 3 con 3 cortes en el eje X. Esos cortes, dijimos, o esos cruces, son las raíces de esta función, que es para el punto A, pues en X vale menos 3. Para el punto B vale 1 y para el punto C vale 2. Es decir, tenemos 3 raíces y sus valores son menos 3, 1 y 2. Pero yo les mencionaba hace un rato que esto de aquí pues son lo mismo que las soluciones de la ecuación y que había una diferencia entre función y ecuación. Bueno, pues la función es todo lo que está en azul, ¿sí? Todo esto es la función. Para cada valor de x, cualquiera que sea, existe un valor en y, ¿sí? Para cualquier valor de x o para cada valor de x existe un valor en y. Y todos esos puntos de xy pues nos forman la función. Es decir, hay una infinidad de puntos de x y hay una infinidad de puntos en y correspondiéndose. Y la ecuación
pues son solamente estos puntitos, el punto A, el punto B y el punto C. La ecuación son solamente los puntos en los que la función se hace cero, que son precisamente esos cruces, que son precisamente las raíces. A las raíces también se les conoce como ceros o como soluciones, pero es más común escucharlo como ceros. ¿Por qué ceros? Vamos a ver las coordenadas. La coordenada A, por ejemplo, es menos 3,0. La coordenada B es 1,0. Y la coordenada C, pues es 2,0. Es decir, si se fijan, en las mismas coordenadas de los puntos o de las intersecciones con el eje X, pues obtenemos las raíces de esa función. Y se le llama ceros precisamente porque es donde la y o donde la función se hace cero. Por eso también se le llaman ceros de la función, ceros o raíces de la función. Y también son las soluciones, repito entonces, las soluciones de la ecuación. Si representamos esta función como ecuación, porque ya vimos que no es lo mismo una función que una ecuación. Les repito, la función son todos estos puntos que nos forman la gráfica pintadita en azul que aparece aquí. Y la ecuación solamente son estos puntos, los puntos donde se cruza con el eje X o los puntos que corresponden a las intersecciones con el eje X. Y las propiedades de una función pues son su ecuación general, el grado y el número de raíces. Entonces, así como su nombre, vamos a llenar esta tablita y el ejemplo haciendo el llenado también de este apartado, ¿sí? Del grado, del número de cruces con el eje X y del número de raíces. Para hacer el llenado del número de cruces y del número de raíces, pues voy a graficar en GeoGebra. Ustedes ya, si gustan, pueden hacer el bosquejo de la gráfica en la misma tablita para que quede su tabla más completa. Entonces tenemos nada más 4 ejemplos de funciones, llegamos hasta la función de cuarto grado, pero puede ser de quinto, de sexto, de séptimo, de octavo, de noveno, de décimo grado, del grado que sea, y pues cumplen con esta misma sucesión o con esta misma secuencia para al momento de llenar la ecuación general. Entonces, una ecuación o una función lineal, mejor dicho, una función lineal tiene su forma de esta manera. Y igual a x más b. Esta a y esta b son números reales, es decir, puede ser un número positivo, un número negativo, o una fracción, o un decimal, que sabemos que es lo mismo que una fracción, pero con diferente presentación. Entonces, estos dos pueden ser cualquier número. El número de A es la única que tiene una condición y esta no puede ser cero. ¿Por qué? Porque si A es cero en cualquiera de los niveles de la función, si A es cero, entonces estamos eliminando el término que nos da el nombre de la función, ¿sí? Y que nos da al mismo tiempo pues el grado de esa función. Y igual a x más b, entonces es una función lineal y como la potencia más grande es a la primera, entonces tiene el grado primero, es decir, es de primer grado, ¿verdad? O de grado 1, como ustedes quieran decirle, es lo mismo. Ahora, una función cuadrática, pues si vemos el grado, pues es 2, ¿verdad? Desde segundo grado. Igual, A no puede ser 0, B y C, igual que aquí B, también estos sí pueden ser 0, pero A no, porque entonces dejaría de ser cuadrática y se convertiría en lineal. Pero no hay ningún problema con que B y C sean ceros. En una función cúbica, pues la potencia mayor observamos que es el 3, por lo tanto esta función es de tercer grado. Y pues la siguiente en el mismo nombre aparece el grado que tiene.
A partir de una función de cuarto grado ya se mencionan a partir del grado que tienen. Las que tienen nombre especial pues son la lineal, la cuadrática y la cúbica, la de primero, segundo y tercer grado. Si se fijan en los ejemplos, en prácticamente todas aparecen todos los términos, cosa que no es necesario, porque si se fijan aquí, en la de cúbica, en la de tercer grado, no aparece el término cuadrático. Y no importa, porque se conserva el término que le da el nombre a la función. Por lo tanto, sí cabe en esta clasificación, si es una función cúbica. Para ver los cruces vamos a checar estas funciones en GeoGebra. Vamos a la primera, 2x más 1. Graficamos 2x más 1. Entonces en la barra de entrada tecleamos 2x más 1. Y listo. Voy a moverla un poco para ver mejor el cruce. Y aquí podemos ver pues que existe solamente un cruce. Solo tenemos un cruce y por ende nada más tenemos una raíz. Y para el ejemplo pues vamos a agregarle cuál es el valor de esa raíz. Para poder verlo en GeoGebra podemos usar la función de intersección de objetos. Seleccionamos el eje X y seleccionamos la función y nos devuelve las coordenadas de ese punto, menos 0.5, 0. Es decir, que la raíz es igual a X igual a menos 0.5 o menos un medio. Entonces aquí le vamos a escribir, tiene una sola raíz, la vamos a llamar x1 y esta vale menos 0.25 o menos un medio, es lo mismo. Ahora vamos a la de x cuadrada, a la función cuadrática, y es x cuadrada menos 3x más 2. Voy a ocultar esta. Y dijimos que es x cuadrada menos 3x más 2. Aquí está. Y aparecen los cruces, ¿se fijan? Casi no se notan porque la curvita está muy pegadita al eje X, pero aquí están los dos cruces. Entonces una función cuadrática tiene, en este ejemplo, dos cruces, por lo tanto, dos raíces. Habrá funciones cuadráticas en las que solamente tengamos un cruce o ninguno, ¿sí? Cuando la función cuadrática, la voy a graficar aquí antes de sacar las raíces, cruza una sola vez, es por ejemplo en esta, x cuadrada, se fijan, cruza solamente una vez y por el 0. En este caso sigue teniendo dos raíces, aunque solamente cruce una vez, pero esas dos raíces son iguales y se dice que es x1 igual a x2 y en este caso pues son igual a 0. Y así es como lo mencionamos, ¿sí? x1 igual a x2 igual a 0, son las dos raíces iguales, quiere decir que tiene raíz con multiplicidad 2 y esta es igual a 0. Cuando son raíces iguales se les dice raíces con multiplicidad y se repite si son 3 iguales, entonces se dice con multiplicidad 3, si son 2 iguales con multiplicidad 2 y así sucesivamente. Pero les decía que también hay funciones cuadráticas que no cruzan nunca. Por ejemplo, esa no cruza ni una sola vez. Cuando tenemos funciones de este tipo que no cruzan ninguna vez, quiere decir que sí efectivamente tiene sus dos raíces, pero esas dos raíces son imaginarias. Y así se le escribe, tienen raíces imaginarias, ¿vale? Pero vamos a regresar a la que tenemos en el ejemplo. Esta sí tiene sus raíces reales. Para ver cuántos valen, pues vamos a hacer lo mismo en la intersección. Seleccionamos la función y luego seleccionamos al eje X y nos devuelve los valores. Se fijan, las coordenadas siguen siendo 0 y los valores de las raíces en este caso son 1 y 2. Entonces x1 es igual a 1
y x2 igual a 2. Lo correspondieron por coincidencia con x1 y el 1 y x2 el 2, pero bien pudo haber sido x1 igual a 2 y x2 igual a 1. ¿Sí? No, eso no importa tampoco. No importa el nombre que les den. Ahora vamos a la cúbica. Si se acuerdan, esta fue la misma que vimos ya para el ejemplo anterior. La tengo ya graficada aquí. Es esta. Déjenme borrar. Estos dos coincidieron. Y voy a volver a obtener las intersecciones. Si se fijan, son 1, 2 y 3. Entonces aquí le ponemos número de cruces 3, número de raíces también 3. En este momento ya ustedes pueden sacar una relación entre el grado de la función y el número de raíces que tiene la función. El número de cruces pues ya vemos que no siempre va a coincidir, pero va a ser igual a este o menor, igual a este o menor, ¿sale? Por lo que ya les decía en el otro ejemplo. Una función cúbica también puede tener raíces imaginarias y también puede tener raíces múltiples. Ahorita les muestro una de raíces múltiples con una función cúbica, pero mientras, pues esto ya lo habíamos llenado, ¿se acuerdan? Eran en -3, 1 y 2. Entonces, x1 igual a -3, x2 igual a 1 y x3 igual a 2. Y ahí está. Ahora vamos a ver el ejemplo con una de multiplicidad 3. Un ejemplo de función cúbica con multiplicidad 3 puede ser simplemente x al cubo. Y se fijan que nada más cruza una vez. Aquí está un solo cruce por el 0. Pero siguen siendo 3 raíces, x1 igual a x2 igual a x3 y esta es igual a 0. Es una raíz con multiplicidad 3. Seguimos. Vamos ahora a la de cuarto grado. Número de cruces, pues ahorita vemos cuántas veces cruza este, pero por lo pronto sabemos que va a tener máximo 4 cruces, o de 4 hacia abajo. Y número de raíces, estas sí estamos seguras que son 4. Y vamos a graficar. Dice que es x a la cuarta más 2x al cubo. X a la cuarta más 2x al cubo. Menos 7x cuadrada menos 8x. Menos 7x cuadrada menos 8x más 12. Y listo. Voy a ocultar la anterior. Aquí aparecen, se fijan, cruza 1, 2, 3 y 4. Y vamos a sacar las intersecciones para saber pues cuáles son esos cruces, ¿verdad? Cuáles son los valores de las raíces. Y listo, aquí aparece. Se fijan, en y siempre aparece 0. Por eso se llaman ceros de las raíces, de las funciones. Entonces las raíces son -3, -2, 1 y 2. Y las vamos a escribir acá. x1 igual, dijimos, a -3. Luego x2 igual a -2. x3 igual a 1 y x4 igual a 2. x3 igual a 1 y x4 igual a 2. Y listo. Esto es lo que, como se tiene que hacer. Ya para una de quinto grado, pues empezamos en ax a la quinta y vamos reduciendo de 1 en 1 hasta llegar al término independiente con la letra que sea que lleguemos que se represente. Y agarrando, tomando un orden A, B, C, D, E, el orden del abecedario, para que esto pues tenga una sistematización. Ustedes pueden llenar quinto, sexto, séptimo grado y pueden escoger la función que ustedes quieran, solamente cambiando, repito, la A, la B, la C, la D, la E o las letras que sean por números, los números que ustedes quieran. Y para saber las raíces de una forma sencilla, pues lo graficamos en GeoGebra.
Vemos las intersecciones y checamos las coordenadas de esos puntos. Y listo. Espero que este video te haya servido. Nos vemos en la próxima.